que haber una modificación del régimen. Entonces, si en el periodo de acumulación de fuerzas vimos que no hay crisis económica ni fundamental, aquí hay una crisis estructural y se mantiene la crisis estructural y puede presentarse crisis parciales, pero dentro de esa crisis estructural. Es decir, hay un agotamiento del régimen, del modo de producir capitalista. Siguiente. Otra vez aparece la crisis política. Es decir, el revolucionario tiene que investigar si hay crisis política, si hay consenso político, si hay confianza en los gobernantes o no. En este periodo hay crisis política, de manera común, ¿sí? Es decir, los gobernantes ya no convencen. Las formas de gobierno aparecen como formas dañinas que hay que sustituir. Siguiente. La crisis social. ¿Sí? Repito, entendemos por cuestión social, ¿sí?, aquí cuando menos, el problema de la satisfacción o no de las necesidades de la vida y del trabajo de la gente: vivienda, salud, educación, descanso, transporte, seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera. Hay crisis social también en un periodo revolucionario, ¿sí? Y por lo tanto hay una reducción de la base social de apoyo del enemigo central del pueblo, ¿sí? Siguiente. Encontramos otra vez las posiciones e intereses de las fuerzas políticas, ¿sí? Las fuerzas se definen en este periodo ya en función clara del cambio, en función clara de un proyecto alternativo de sociedad o de nación, como se le quiera llamar, ¿sí? No en función de yo tengo este programa, etcétera, sino claramente en función de la transformación o no, ¿sí? Unos planteando no va a haber cambio, otros planteando ya la exigencia y la transformación, ¿sí? Entonces, la definición de quién es quién, ¿sí?, si alguien es reaccionario o revolucionario, si alguien es demócrata o reformista, se establece en función del problema del cambio, ¿sí?, que el cual se ve como más inminente, como más factible, ¿sí? Y entonces aparecen ya los proyectos de sociedad, los proyectos de nación, como se le quiere llamar, no como una cuestión puramente teórica, no propagandística, sino que en la gente, en las masas, en los sectores activos, se plantea como banderas reales de lucha. Y los intereses sectoriales, ¿sí?, aparecen, pero ya dentro de las plataformas generales, dentro del programa de transformación general. Siguiente. La política de alianzas. Recuerden que vimos que en un periodo de acumulación de fuerzas no hay posibilidad real de establecer alianzas, cada quien anda por su lado, ¿sí? El planteamiento de las alianzas, repito, como ese famoso planteamiento de la Alianza Obrero Campesina, es teórica, es de los grupos, es de unos cuantos líderes. Aquí no, aquí en los hechos se establecen alianzas, en los hechos, ¿sí?, como movilización, alianzas en los actos, en las acciones, ¿sí? Y se formalizan a través de concertaciones concretas, incluso a través de organizaciones, instituciones, etc. Siguiente. Las alternativas, ¿sí?, claramente establecidas en este periodo, cosa muy diferente de la acumulación de fuerza. Aquí se plantea claramente alternativa, es decir, vamos a derrotar, vamos a construir un gobierno provisional, vamos a convocar elecciones, vamos a levantar un proyecto, vamos a proponer una asamblea constituyente, en fin, mil cosas que pueden plantearse, pero que significan una ruta, una guía clara para la gente. Esto es posible en un periodo así, no en un periodo de acumulación de fuerzas. Siguiente, las predicciones políticas. Aquí en este, ¿sí?, es posible realmente predecir, dijéramos, aproximadamente, como toda predicción, el desenlace de la lucha, ¿sí? Ya no aparece el carácter tan ambiguo, tan
dijéramos, caprichoso de un planteamiento de desarrollo político, sino que tiene cada vez más asideros reales efectivos. Siguiente, la línea política claramente puede formularse, es decir, objetivos claros, tareas, metas, consignas quedan muy claras establecidas, cosa que no ocurría en el periodo de la acumulación de fuerzas, ¿sí? La confrontación está agudizada, ¿sí? Entonces los objetivos están bien planteados en relación con cambios concretos, visibles, no objetivos abstractos, generales de una sociedad comunista por allá, sino casi diseños de proyectos de nuevo gobierno, etcétera, nuevas relaciones sociales, etcétera. Siguiente. Flujo y reflujo. En términos fundamentales predomina un flujo de masas. Las masas están desbocadas, lanzadas. Ya podemos hablar de masas, no de muchedumbre, no de plebe, ¿sí? No de gente que se puede mover caóticamente. Aquí hay una organización, ¿sí? Incluso hasta los sectores pasivos, los sectores desmovilizados del pueblo, comienzan a interesarse por la política, ¿sí? Les llega a ellos el ejemplo de ese sector activizado que está en lucha confrontada, ¿sí? Y entonces el problema pues ya de la lucha aparece como un problema público, como un hecho público. Siguiente. La onceava es la capacidad de los grupos y organizaciones políticas. Aquí no son los grupos el actor fundamental, son las masas, a diferencia de un periodo de acumulación de fuerzas. Aquí crece como nunca, crece como nunca la necesidad de una conducción revolucionaria, en virtud de que las masas están activadas. Y son las masas en resistencia directa y combativa las que reclaman conducción. De tal manera que el problema famoso de la vanguardia, la dirección revolucionaria, aparece como un hecho concreto, dijéramos, no como una necesidad abstracta o filosófica o derivada de un análisis de otra experiencia mundial. Y claro, son válidas también. En un periodo de acumulación de fuerzas es a lo más que puede aspirarse. Aquí no. En un periodo prerevolucionario ya el problema de la conducción es una necesidad material directa, ¿sí? Esta dirección revolucionaria, decimos, puede concentrarse en una sola dirección, o puede en una sola organización, o puede expresarse a través de distintas organizaciones, como decimos, de manera heterogénea o heteróclita. Siguiente. Auge de masas. Dijimos, hay auge de masas, hay una gran activación, una gran reanimación social política en las masas, ¿sí? La lucha es fundamentalmente política, y ya en términos revolucionarios, no política reformista nada más, y comienza a tomar cuerpo esta en un auge de masas. Las acciones directas y combativas comienzan a ser un hecho predominante y preponderante en la vida cotidiana. Siguiente. Los liberadores de la lucha. Recordemos otra vez, en un periodo de acumulación de fuerzas, los liberadores son los grupos. Los grupos son los que hablan, son los que agitan, son los que se mueven, etc. El pueblo, como si no escuchara nada. Cosa diferente en un periodo revolucionario en que ya no son los grupos los actores principales, sino son las masas, ¿sí? Y los grupos operan ya directamente